Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 18 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial para los empresarios dominicanos, para los industriales dominicanos, para el gobierno dominicano y para todas las familias dominicanas. Se está hablando de reforma fiscal y hemos escuchado en los medios de comunicación que muchas personas están en desacuerdo y expresidente también, pero Wall Street dice otra cosa. Entonces vamos a ver la reforma fiscal y qué dice la bolsa de valores sobre si este es el momento adecuado para que pase la reforma, independientemente de los problemas que nosotros hemos estado pasando con el asunto de la pandemia, o si no es el momento. Pero le hemos dicho en muchísimas ocasiones que todo pasa por la mano de la bolsa de valores, porque es quien nos da el diagnóstico de lo que va a pasar con la economía real mundial. No hay forma de saber qué va a pasar con la economía si no consultamos la bolsa de valores. Entonces, desde la bolsa de valores, desde Wall Street, vamos a ver hoy qué nos dice esa bolsa de valores, qué nos dice el mercado internacional, qué nos dicen todos los ingredientes que nosotros necesitamos saber y que el gobierno necesita corregir para que este país se enrumbe por primera vez y para siempre en vías de desarrollo con todo lo que tenemos nosotros que hacer. Así que préstele mucha atención porque vamos a ver todo eso en breve. Miren, queremos darle las gracias ante todo a Expoturismo, a los ejecutivos de Expoturismo, por la importante invitación que nos hacen de la feria que comienza el día viernes 29 de octubre a las 5 de la tarde en el Gran Almirante. Dice, tenemos el placer de invitarle al acto de apertura de la Feria de Expoturismo 2021, un evento auspiciado por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Será un honor contar con su presencia en la celebración de nuestro 24 aniversario. Así que qué bueno que Expoturismo de nuevo continúa haciendo su trabajo y el próximo viernes a las 5 de la tarde estaremos en el Gran Almirante. Así que muchas gracias por la invitación. Dicho esto, señores, la constructora Armando Toros se embarca de nuevo en la Everest Tower, una torre emblemática localizada, situada en un sector exclusivo de Piantini, un evento, una torre que tiene una innovación sublime, un atractivo turístico y que tiene un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. Es el mejor instrumento de inversión que usted pueda comprar, que usted pueda obtener. En 4 a 5 años usted va a retener de nuevo toda su inversión para atrás, va a retomar y va a obtener una rentabilidad impresionante por encima de un 20% mensual, luego que usted recupere toda su inversión. Así que felicitamos al ingeniero José Rosado por esa iniciativa. Es decir, que dicho esto, queremos advertirle que no se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos.
Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la economía tiene dos fases, una fase en expansión y una en contracción. Son las únicas dos fases, los únicos dos ciclos que tiene la economía. Se puede expandir o contraerse. Ahora, ¿cuándo sabemos cuándo la economía se va a expandir y cuándo sabemos cuándo se va a contraer? Bueno, la bolsa nos lo dice. Por eso que siempre le decimos a ustedes que antes de hablar de economía, si usted quiere ser serio en esto y tener un comentario correcto acerca de la economía local y de la economía mundial, tiene que consultar la bolsa. No es que usted pueda decir todo lo que usted quiera porque comete muchos errores, porque la bolsa es irreverente de por sí, todo lo refuta, todo nos dice lo que va a pasar, pero también contradice lo que nosotros creemos que debe hacer la bolsa. Por eso analizamos el mercado toda la semana para saber qué vamos a hacer con la economía local. ¿Y en qué beneficia eso a los empresarios dominicanos? Bueno, que usted tiene la oportunidad de conocer la eficiencia de su empresa a través de la bolsa de valores, porque le va a decir si viene una demanda agregada, si se va a reducir las ventas, si van a aumentar la materia prima, si habrá un cambio en el tipo de cambio, valga la redundancia, si va a subir el dólar para que seamos más explícitos, si todo va a subir, si usted va a tener problemas con su cuenta por cobrar o con su expansión. Y también con sus créditos, cuando usted se financia para expandirse. ¿Quién nos dice esa información? Nos las da la bolsa de valores. Entonces, por eso debemos monitorear el mercado. Y le hemos dicho al gobierno que debemos tener profesionales en esto, monitoreando el mercado. Porque hoy vamos a ver qué nos dice Wall Street de la reforma fiscal que nosotros queremos hacer aquí en este país. Y que hace 7 años que fuimos los primeros, cuando comenzó a hablarse de reforma fiscal por primera vez, la primera entrevista la dimos nosotros y a partir de ahí todos comenzaron a hablar de reforma fiscal. Qué bueno que este programa, que hace 7 años no existía, fuimos los primeros en una entrevista que sostuvimos en el país y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nos dice el Dow Jones la semana pasada y qué nos dice el Dow Jones esta semana con relación a la economía global y evidentemente por descalificación de una vez, qué nos va a decir de la economía local, de nuestra economía? Colóqueme la número 1, señor director. Miren, la semana pasada le trazamos la barrera, le dijimos que para que el Dow Jones siguiera, acércala, señor director, siguiera subiendo, tenía que superar los 35.650 puntos. Ahí los vemos que es la última línea amarilla. Para eso es este programa. Entonces, el Dow Jones había sobrepasado, había penetrado en 4 ocasiones los vendedores cerca de la zona de 33.000 puntos, porque es una guerra entre compradores y vendedores. Es exactamente lo mismo de cuando 2 ejércitos están peleando. Entonces, esa guerra, nuestro trabajo es identificar quién va a ganar esa guerra. Ahora bien, ¿qué nos dice el Dow Jones esta semana? En la número 2, señor director, para que usted vea, miren, acérquela más. Sobrepasa, y súbala un poquitico que se vea ese dato, los 35.700 puntos, 726 puntos. O sea, que el Dow Jones borra toda recesión posible momentánea en el mundo. ¿Qué nos dice eso nosotros? Bueno, que le hemos dicho muchísimas veces que la economía dominicana, si el Dow sube, evidentemente se expande más. O sea que cuando el gobernador del Banco Central esta semana dice que la economía dominicana va a crecer un 10%, es producto de esto. Nosotros tenemos meses diciéndole esto, que la economía va a seguir expandiéndose. O sea, por el momento, en el corto plazo, en el mediano plazo, no hay recesión mundial global. La economía dominicana va a seguir creciendo lo mismo que la economía global mundial. ¿Quién me lo da esa información? Me la da el Dow Jones Index, me la da la bolsa de valores. Porque el dinero está entrando a Wall Street. Y si el dinero entra a Wall Street, quienes están en la bolsa de valores son las corporaciones. Mientras más dinero, más empleo. Más empleo, más dinero para los gobiernos en el pago de impuestos. Más se expande la economía, en consecuencia es más fácil hacer cualquier reforma. Entonces, esos que dicen que este no es el momento para hacer una reforma fiscal, están totalmente equivocados. Es una opinión personal suya, que usted cree. Y aquí no estamos adivinando lo que Luis Fernando García cree, no.
aquí estamos interpretando lo que me dice la bolsa de valores, lo que me dice Wall Street y lo que me dice el mundo, quien dirige el mundo. Entonces, colócame la número 3, señorito, para que veamos el ciclo de la bolsa, para que estemos claros en esto. O sea, miren el ciclo de la bolsa contra el ciclo económico, donde dice market top. Eso significa con todos los sectores. Esa línea roja que va ahí dice market. Esa es la línea de la bolsa de valores, el ciclo de la bolsa de valores. Y esa línea azul es el ciclo económico mundial. Y la bolsa de valores va delante de la economía con mínimo 6-9 meses de anticipación. Fíjense que dice bull market, full recession, early recovery, market top, full recovery, bear market, late bear market, early recession. O sea, ahí está, la bolsa me está trazando, nos está trazando cuando la economía mundial va a entrar en recesión. ¿Y por qué? Con todos los sectores que debemos rotarlos. La finanza, la tecnología, los cíclicos, el industrial, la energía, los staples, el healthcare, las utilidades, todos los sectores. Fíjense cómo esa línea, estamos ahora mismo en el tope donde dice market top. Ese es el último ciclo de la bolsa de valores. Entonces, si ese es el último ciclo de la bolsa de valores, significa eso que cuando la bolsa comience a caer, entonces va a venir la recesión. Entonces, cuando entremos esa recesión hacia abajo, que cruce esa línea de equilibrio, fíjese que dice bear market, la economía todavía va a seguir expandiéndose. O sea, que la economía mundial, igual que la economía dominicana, va a continuar en expansión. ¿Hasta cuándo? Hasta que la bolsa comience a caer. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, nosotros le hemos dicho que vamos a decir el día y la hora que eso va a ocurrir. Cuando el mundo entero entre en recesión, este programa lo va a decir. El día y la hora. Así que preste la atención, porque vamos a estar en esto, monitoreando el mercado para saber exactamente cuándo eso va a pasar. Entonces, ¿por qué es importante esto para el gobierno? Porque eso nos dice a nosotros que ahora que la economía está en expansión, es que debe hacerse la reforma fiscal. Independientemente de lo que piensen los sectores. Esto no es un asunto de Luis Fernando García, y aquí no estamos defendiendo ni al gobierno, aquí estamos defendiendo lo que nos dice la bolsa de valores. Y hoy, hasta el día de hoy, la bolsa nos está diciendo que la reforma es ahora que hay que hacerla, y que debemos de sacrificarnos ahora, aún tengamos problemas por el asunto de la pandemia, porque es cuando ahora tenemos el crecimiento económico mundial. No podemos ni debemos hacer una reforma cuando la economía se contraiga, porque usted no puede hacer una reforma cuando la mitad de los empleados se vayan para la calle, que las empresas comiencen a votar empleados, y eso va a pasar cuando la bolsa de valores se caiga. Entonces, ahora que está en expansión total y que vemos cómo se está expandiendo la bolsa de valores, es que debemos de pasar la reforma. Entonces, cuando escuchamos en los medios de comunicación opiniones desinformando al pueblo dominicano, que si la reforma, que si es un problema, expresidente, no, es ahora. Y eso que dicen que no es ahora, ¿le hicieron ese análisis de la bolsa? No, pues entonces su opinión es personal, no guarda ninguna relación con lo que dice el mercado. Ahora nosotros lo invitamos a que usted venga aquí a este programa y que refute esto, y que diga que nosotros estamos hablando mentira. A todos esos que dicen que la reforma no debe ir ahora. Nosotros decimos este programa que es el autorizado para decirlo, porque es el único en bolsa de valores, el único que va a los orígenes. Entonces, así como hay una emisora de radio muy importante en el país que dice que el mejor programa, evidentemente, es ese programa de radio y todos sabemos quién es. Bueno, este es el programa más importante del país y posiblemente de Latinoamérica entera, porque no hay otro programa en bolsa de valores. Y eso lo hacemos como un aporte al país, porque esto es una información de la élite para la élite. Entonces, si nosotros entendemos que la bolsa de valores es un juego de acero, un casino o una casa de empeño, bueno, tenemos problemas, porque la bolsa no está diciendo lo que hay que hacer ahora. Y vamos a ver qué nos dice la bolsa y por qué los gobiernos pasados cometieron muchísimos errores y qué tiene que hacer el gobierno, además de la reforma fiscal, para que este país se enrumbe por un camino diferente al que tenemos. O sea, este país hay que cambiarlo y le vamos a dar todos los detalles que debe hacer el gobierno para mejorar la economía de este país y que en 10 años tengamos un país en vía de desarrollo y en camino a ser un país rico. Y vamos a presentar todos esos detalles hoy.
Entonces, colócame la número 5, señor director, la donde dice el gobierno, contratiempo de la reforma fiscal, para que veamos qué dice el gobierno. Dice el gobierno en contratiempo con la reforma fiscal. Amplíeme ese párrafo, señor director, por favor, para que veamos qué más nos está diciendo el gobierno sobre eso. Dice aquí, en las últimas semanas el tema de una reforma fiscal ha sido el principal en el escaparate público, la principal noticia. Y ha ido trillando un camino que entre las intenciones del gobierno de una reforma para ampliar sus recepciones de recursos y un pacto fiscal que lleve a todos los implicados a una mesa de conversación y negociación, como ha sido establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, en esa reunión de director y ministro, los presidentes de ambas cámaras legislativas se hicieron presentes en la misma. Entonces, se está organizando una reforma fiscal. Hay sectores que no quieren esa reforma fiscal. Y es ahora la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque la bolsa nos está diciendo que es ahora. No podemos esperar que la bolsa se caiga y que comiencen a perderse los empleos para nosotros someter una reforma fiscal. La bolsa está en total expansión. Borró toda posible recesión de la economía mundial. En consecuencia, evidentemente, también borra toda posible recesión de la economía nuestra. Por eso va a seguir creciendo la economía dominicana. ¿Cuánto va a crecer? Eso yo no lo sé, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que la tendencia es que va a crecer más. ¿Por qué? Porque hay una demanda agregada en la bolsa de valores. Porque están entrando trillones de dólares a la bolsa de valores. Porque los profesionales, los fondos de pensiones, los fondos mutuos, los bancos centrales poderosos están entrando a la bolsa de valores. Y eso garantiza la expansión económica. No es lo que usted cree o lo que yo crea, no, es lo que nos diga la bolsa. Entonces, este es el momento de la reforma fiscal. Y qué bueno, nos guste o no, vamos a tener que apretarnos los cinturones, porque la bolsa de valores, no podemos esperar al próximo año que la bolsa se vaya y pierda un 30% y que más del 30 o 40% de los empleados dominicanos vayan para la calle. No hay reforma después que ellos se vayan para la calle, sin trabajo. Un gobierno no puede hacer una reforma fiscal cuando pierde la mitad de la fuerza laboral. Eso es imposible. Entonces, ese ciclo de la bolsa nos está diciendo a nosotros que es ahora que hay que hacer la reforma fiscal. Ahora, aquellos que emiten su opinión, que están en todo su derecho, que se lo da la Constitución, no han presentado ese ciclo de la bolsa. Eso es lo que ellos creen que va a pasar. Es adivinando que están. Aquí no estamos adivinando. Aquí no estamos haciendo opinión pública. Aquí estamos presentando las evidencias de cómo se hace el negocio, de cómo el mundo se controla desde Wall Street y quién traza la pauta de la economía mundial, si nos vamos a recesión o si nos vamos a contracción. Eso no lo dice el gobernador del Banco Central, ni el gobierno, ningún gobierno en el mundo puede decir eso. Quien determina eso exactamente el día y la hora es Wall Street, nada más, y más nadie. Y nuestros pueblos serán más ricos cuando entendamos esto. Y aquellos que no los entiendan, bueno, usted puede opinar de lo que usted quiera, pero su comentario, si usted no habla de la bolsa, está en el aire, está sin sustento. Usted no tiene forma de sustentar lo que usted dice. Porque cuando usted dice que la reforma no puede ser ahora, la reforma fiscal, ¿en qué usted lo sustenta? ¿Una opinión personal suya? No, nosotros estamos sustentando en el ciclo de la bolsa. ¿Dónde está el ciclo de la bolsa y qué nos dice el ciclo de la bolsa? Si usted está en desacuerdo con nosotros, que está en total derecho de estar en desacuerdo, bueno, pruebe que estamos hablando mentira, venga para acá y pruebe, porque este es el programa de las Grandes Ligas. Este es el único programa en bolsa de valores que hay en el país. El más importante en parte económica, financiera y el único bursátil en toda Latinoamérica y el Caribe. Usted tiene un cable ahí. Entonces, para eso está esta información. Y lo hacemos como un aporte al país. Colócame ese video, señor director, que hace 7 años que nosotros fuimos los primeros que pronosticamos que venía una reforma fiscal y qué había que hacer para eso. Y hoy lo vamos a decir. Colócame ese video, señor director. Porque antes decíamos, bueno, la zona franca está creciendo, pero es un modelo obsoleto y no nos conviene. Eso fue en el año 2007, que tú te recuerdas que escribimos un artículo en el periódico de Información, ¿por qué falta circulante? Y perdimos 60.000 empleos en zona franca. Entonces, hoy las zonas francas son buenas, hoy es bueno que las zonas francas crezcan. Entonces, este es el panorama de lo que tiene el gobernador del Banco Central y de lo que tenemos en Wall Street. Yo quiero que por favor me enfoquen esto bien aquí, para que el pueblo entienda realmente qué es lo que es esto. Cuando se coloca un bono soberano
en la bolsa de valores y se hace a una calificación de riesgo B-, eso significa que el gobierno está especulando, tiene un bono especulativo. El gobierno puede pagar ahora mismo, tiene capacidad de pago para pagar, ahí lo tenemos, pero no tiene a largo plazo. Dice grado especulativo. Fíjate donde dice grado especulativo es BB y por debajo dice B. El grado de inversión es AAA, AA y BBB. Y los bonos soberanos que acabó de colocar el gobernador del Banco Central son B. Pero nadie lo quiere. Bueno, los inversionistas profesionales en Wall Street lo quieren porque el gobierno le tiene que pagar una mayor alta tasa de interés. A mayor deuda de República Dominicana, mayor riesgo país, mayor se devalúa el peso dominicano. El dólar va a seguir subiendo porque mientras más alta la deuda, más sube el peso. Eso es directamente proporcional. Entonces, mientras más dinero coloque el gobierno en bolsa de valores, pues más baja su calificación porque la deuda se hace mayor. Entonces ya vimos de 9 calificaciones de riesgo que hay, AAA, AA, BBB, BB, B-, C, triple C y D, el gobierno está colocando en la número 6. La B es la número 6. Menos. O sea, entonces menos B. Entonces está por debajo, debe estar al borde de tener una calificación triple C, que es una capacidad de pago muy baja con un alto potencial de riesgo. Entonces yo le pregunto a ustedes dos, Alberto y Nelson, si tú eres un inversionista inglés o japonés y compraste 100 millones de dólares de esos bonos dominicanos en Wall Street y pasa un problema en la República Dominicana, ¿a ti te importa lo que le pasa a los dominicanos? ¿Qué es lo que tú quieres? Si tú tienes 100 millones de dólares de esos bonos, ¿qué tú quieres, Alberto? Si algo nos pasa a nosotros, los dominicanos. No, que esté protegido. ¿Que esté protegido qué? Tu dinero, ¿verdad que sí? No te importa si pasa algo a los dominicanos. Y si tú tienes 100 millones de dólares y algo pasa y tú vas a venderlo a tu puesto de bolsa, tú quieres tu dinero ahora y lo quieres ya. No es mañana, no es pasado mañana ni el próximo año, tú lo quieres ya. Entonces, si 5.000 millones de dólares que están colocados en la bolsa de valores, todos esos inversionistas salen a buscarse dinero hoy, ahora mismo, ¿con qué el gobierno responde para responderle a esos inversionistas? 5.000 millones de dólares que tiene colocado en Wall Street. No hay cómo responder. Entonces, ¿cómo responde el gobernador del Banco Central a eso, con ese dinero? Hay variables externas que él no la maneja. Sí. La especulación. La especulación. Él no puede manejar que un inversionista vaya a buscar su dinero a Wall Street. Él puede decirnos lo que él quiera a nosotros, pero no puede manejar que yo vaya, compre ese bono y lo vaya a vender mañana. Entonces, ese panorama y ese endeudamiento constante y sistemático que ya está llegando por encima de un 50% del Producto Interno Bruto es insostenible en el tiempo. Así es. El gobierno no produce dinero y vive de los impuestos. Definitivamente la reforma va. ¿Cuándo va? No lo sabemos. Puede ser hoy, mañana, pasado mañana, el próximo año, en 2 años, pero va. Así es. Vamos a una pausa para que cuando regresemos hablemos un poquito más amplio sobre la reforma fiscal que usted asegura que va y también sobre las situaciones que se ciernen sobre la República Dominicana que usted compara con una explosión social más grave que la que ha ocurrido en Venezuela. Volvemos, estamos conversando con el ingeniero civil Luis Fernando García. Ya volvemos. Nosotros hace 7 años, por primera vez, cuando se habló aquí de reforma fiscal, fuimos nosotros que tuvimos, en un viaje que dimos, sostuvimos esa entrevista en encuentro matinal con nuestro amigo Nelson Peralta y Alberto José. Hace 7 años, en junio del 2014, la primera persona que hablamos de esa reforma fuimos nosotros, porque la bolsa nos estaba diciendo esa reforma. Fíjense que ahí la deuda externa de la República Dominicana estaba alcanzando el 50%. Y nosotros decíamos en ese momento que era insostenible en el tiempo y que el gobierno no genera dinero, el gobierno no produce dinero. Que la reforma va, ¿cuándo va? Nosotros no lo sabemos, puede ser en 1 año, en 2 años, en 3, pero va. Era responsabilidad del gobierno en ese año 2014 de hacer una reforma. Pero era más fácil endeudarse, sin necesidad de endeudarse, y que la mayoría de sus funcionarios se llevaran el dinero del pueblo para los bolsillos, para su casa. Por eso tenemos caso Medusa, los casos Caracoles y los casos de todos esos animales que andan por ahí, que se llevaron cientos y miles de millones de dólares y que hay que ir por ello. La reforma fiscal es irrelevante.
Lo importante es ir por ese dinero que se robaron los funcionarios corruptos y que hoy necesitamos hacer esa reforma. Y que hace 7 años nosotros advertíamos eso. Colócame el siguiente video, señor director, para que ustedes vean qué más dijimos nosotros el 14 de junio del 2014 sobre la reforma fiscal. Porque la bolsa nos autoriza a hablar. Nosotros no lo estamos inventando porque la economía no nos puede decir a nosotros cuándo va a haber una reforma, ni cuándo va a entrar en contracción ni en recesión. Lo único que nos lo dice a nosotros es la bolsa de valores, los mercados. Y en ese momento la bolsa de valores nos decía lo que iba a pasar en la República Dominicana y el mundo. Y hoy estamos pagando la consecuencia de esos actos irresponsables de los gobiernos pasados, que no pasaron la reforma y que hay que pasarla ahora, dice Wall Street y la bolsa de valores. Colócame ese video, señor director. Deuda con organismos internacionales de más de un 50% del Producto Interno. Te va a ir poniendo mora, te va a ir Entonces, castigando hasta que te la quite. hasta que te la quite. Entonces, si el gobierno tiene un 50% o más del Producto Interno Bruto con organismos internacionales en deuda, eso significa que el 50% de los dominicanos estamos hipotecados. Pero llegará el Estado dominicano Sí, a esos niveles. eso va a llegar, si el gobierno sigue endeudándose de esa, la forma que va, si los bonos soberanos mañana son declarados en default, CCD en default, el gobierno dominicano tiene problemas. Y el problema de este es que van a seguir emitiendo más bonos, porque necesitan dinero o hacen una reforma. Exacto, la misión no es que, lo correcto es emitir bonos. Sí. Lo malo es cuando un funcionario se lleva 100 millones de pesos y el gobierno no lo somete a la justicia y le confisca los bienes. Es ahí donde está el problema. ¿Por qué? Porque el propio gobierno es su propio enemigo. Pero dicen los funcionarios económicos que no habrá más reforma. Pues sí habrá reforma. Ellos dijeron también que no había más, cuando no era necesario. La reforma va. ¿Cuándo va? No lo sabemos. Puede ser hoy, mañana, pasado, el próximo año, año siguiente, pero va. Si yo cojo una tarjeta de crédito de un banco para pagar una tarjeta de crédito de otro banco, ¿en qué yo termino? Perdiéndolo todo. Es lo mismo préstamo para pagar intereses. Exacto, tú estás pagando intereses. Entonces, bueno, el problema del gobierno... En mi campo le llaman a eso el reenganche. El reenganche, sí. Entonces el gobierno está especulando reenganchándose. Así es. Y eso es muy peligroso. Luis Fernando, muchas gracias. Tú vas a tener que volver en el tiempo que estés. No, es que las puertas están abiertas para Luis Fernando. Mira, algunas actividades, por favor. Aquí. En junio de 2014, cuando el gobierno tenía una deuda cerca del 50% del Producto Interno Bruto. O sea, eso era insostenible en el tiempo. Y más del 50% de los dominicanos estamos hipotecados. Entonces, ¿cuántos dominicanos estamos hipotecados ahora? Eso era el 50% en ese momento, hace 7 años. Y que el gobierno debió pasar la reforma. Era más fácil endeudarse y cogerse los cuartos. Y los problemas que estamos pasando hoy es producto de eso, de que el dinero que debió entrar a la sociedad, el dinero que debió entrar a la economía dominicana, a generar empleos, a generar riquezas, a que los empresarios se expandieran, a que los industriales se expandieran, se lo pusieron en los bolsillos para ellos competir con los empresarios tradicionales y quitarle las empresas. Ese es el peligro de eso, ¿eh? Eso es lo que está pasando en Venezuela y lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, ¿cuál es esa deuda que antes, en 2014 era el 50%, estábamos alcanzando el 50% y ahora tenemos 69.10, es la número 10, señor director. Colócame la deuda de la República Dominicana, miren, 69.10% del PIB es la deuda actual de la República Dominicana. Ahí lo dice Dominican Republic, Government Debt to DGP. República Dominicana, deuda del gobierno en función del Producto Interno Bruto. Acerca ese número, señor director, para que podamos ver las gráficas de abajo, que ahí súbalo un poquitico ahora. 69.10, ahí los vemos. Esa es la deuda externa de la República Dominicana. En ese momento que nosotros hablamos de la reforma era 50%. Colócame la 11, señor director, para que veamos a cuánto asciende la deuda actual. 59.362 millones de dólares. Entonces, todos esos problemas que está pasando en la República Dominicana es producto de esos gobiernos irresponsables que nos endeudaron en demasía y que hablaban de que han reconstruido el país, pero la obra que costaba 1.000 millones la sobrevaluaron a 3.000 millones. La que costaba 100, 300, 400 y 500, así no. Entonces hay que ir por esos funcionarios corruptos, ladrones, que se robaron el dinero del pueblo. Esa es la reforma importante. Entonces, todo esto el gobierno tiene que corregirlo. Y este es el único gobierno que está hablando de eso. De un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y nadie por encima de la ley. Colócame la número
12, señor director, para que veamos el GDP per cápita de los dominicanos. Amplíela eso para que veamos eso. Miren cuánto gana un dominicano al año. GDP, $7,389. Ese es lo máximo que ganamos un dominicano. Un país pobre y que quiere ser rico. Colócame la número 13, señor director, para que veamos el rating. Califica, que es lo quien determina si la economía dominicana está saludable o no. Credit rating bonos. Dice la agencia, ahí están las agencias que califican los bonos soberanos del país. Moody, S&P y Fitch Rating. Ahí lo está diciendo, están en Poor Credit Rating for Dominican Republic. Están a BB minus con un outlook negativo. Moody's Credit Rating Dominican Republic was last set a B3, que es lo mismo. Was a stable outlook. Y Fitch Rating Credit Rating de Dominican Republic was the last a BB menos, con un negativo outlook. Porque fíjese, en el 2016 teníamos una calificación B1, lo que nosotros decíamos la sexta peor en ese momento. Eso está en BB menos ahora. Entonces, colócame la número 15, señor director, para que veamos. Miren, ese es el rango de corrupción de la República Dominicana. De 190 economías, estamos en el puesto número 137. Un país que está totalmente corrompido por todas partes de las instituciones. Por donde quiera que apretamos sale pus. Y eso hay que corregirlo y el gobierno tiene que corregir eso. No es solamente pasar la reforma fiscal. Esos son todos los puntos que estamos poniendo aquí, que el gobierno tiene que corregir. Y hay que corregirlo. Y el pueblo tiene que apoyar esto, porque es la única forma de que este país se desarrolle y seamos ricos mañana. Colócame la número 16, señor director. La facilidad para hacer negocio en la República Dominicana. En 115. Entonces, un país que se le ponen trabas a los empresarios no puede avanzar porque usted no puede crear sus empresas. Fíjalo ahí, ahí lo estamos viendo. Y lo vamos a comparar con otro país, el ITEVIS, la número 17, señor director, para que veamos el ITEVIS de la República Dominicana. 18%. Todo eso hay que corregirlo, señor presidente. Ese ITEVIS hay que bajarlo a 14, lo máximo 14. Y vamos a explicar por qué hay que bajar ese ITEVIS. Colóqueme la número 18, señores, para que veamos quién es la República Dominicana. Entonces podamos ver todos esos puntos que tenemos que corregir. Fíjese, tenemos una superficie de 48,000 kilómetros cuadrados, una población de 11 millones, el PIB 78,800, per cápita 7,389. Nuestra moneda, y no cotizamos acciones en la bolsa de valores y no tenemos ningún premio Nobel. Ahora, vamos a ver la reserva de República Dominicana, 0.57 toneladas, una reserva irrisoria, prácticamente ni se ve. Esa es la número 19, señor director, para que terminemos con la República Dominicana, 0.57 toneladas de reserva. Eso es todo lo que tiene la República Dominicana, prácticamente nada. Ahora sí, señor director, colóqueme la número 21, antes de irnos a pausa, para que veamos entonces y comparemos la diferencia entre un país rico que se respeta, con instituciones fuertes, con leyes fuertes, con un mercado de valores fuerte y nadie por encima de la ley. Suiza, credit rating de Suiza. Amplíela, señor director. La de nosotros es B- y la de Suiza AAA. ¿Qué dice por ahí en AAA? Suiza está en AAA with a stable outlook. Moody credit rating for AAA con un stable outlook. ¿Qué es lo que eso significa? Que los bonos dominicanos que se colocan a 6% en la bolsa de valores, Suiza lo coloca a un 1%, porque sus bonos, su capacidad de pago es enorme, porque no hay robo de sus funcionarios, porque nadie se lleva el dinero para su casa, porque nadie se lo pone en los bolsillos. Entonces eso hay que corregirlo, subir la calificación de riesgo de los bonos soberanos de la República Dominicana, que es la única forma de evaluar. Entonces, colócame la número 22, señor director, para que veamos cuál es la deuda de Suiza. Entonces, mientras nuestra deuda es un 70%, los suizos tienen 43% de su PIB. Entonces, para que tengamos una idea de lo que es una sociedad que se maneja con equidad justa, decente, con leyes fuertes y un mercado de valores fuerte, y nadie por encima de la ley. Y vamos a hacer la comparación de dos países que se parecen mucho en territorio. Suiza es más pequeño que nosotros y tiene menos habitantes que nosotros, pero ellos son 10 veces más ricos que nosotros. Y vamos en el próximo bloque. ¿Puede bajar con nosotros, señor director?
En el próximo bloque vamos a ver y a terminar con Suiza y veamos a Venezuela la diferencia. ¿Por qué este país es pobre? ¿Por qué está podrida esta sociedad? Donde quiera que apretamos sale pus y tenemos que corregir todo eso. O sea, no solamente con la reforma fiscal, todos estos puntos hay que llevarlo a esa Suiza, hay que ser suizo. Si queremos un país decente, es la única oportunidad que tenemos ahora, de ir con un ministerio público independiente y nadie por encima de la ley. Y que el dinero no se vaya a los bolsillos de los funcionarios. En el próximo bloque, no se vaya, que continuamos con todos los outlooks de la economía de Suiza. El ingeniero Revela continúa. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la economía suiza, los países europeos, ese tipo de economía que tiene un mercado de valores fuerte, con muchas y todas sus instituciones fuertes, nadie por encima de la ley, son ricos. Y van a seguir siendo ricos ellos. Entonces, nuestros pueblos, desafortunadamente, porque andamos detrás de políticos, no de instituciones. Por eso cuando vemos el presidente que se van a los mercados, ¿a cómo está el huevo? ¿A cómo está la carne? Ah, que yo estoy preocupado, usted es un charlatán. Son las instituciones las que determinan que un país sea rico. No es lo que está en el mercado, y lo estamos probando eso, Esto no aguanta un debate, No aguanta un debate esto. Funcionarios ganando millones de pesos y robándose miles y miles de millones y que no pase nada. Eso no pasa en Suiza, eso no pasa en Japón, eso no pasa en Inglaterra, no pasa en Canadá, no pasa en Italia, no pasa en Francia, no pasa en Estados Unidos. ¿Por qué tiene que pasar aquí? Que los funcionarios ganan millones de pesos y se roban miles y miles. No, tienen que ir millones de años a la cárcel presos y confiscados todos los bienes. Colócame la número 23, señor director, para que veamos quién sigue siendo Suiza. Ahí vemos la economía de Suiza. La moneda del franco suizo, 0.92 de dólares. El de nosotros 56.20. O sea que el suizo, el franco suizo tiene un valor por encima del dólar. Por un franco suizo nomás le dan 0.92 dólares. Tiene un stock market poderosísimo y los bonos del Tesoro de Suiza a 10 años pagan una tasa negativa de 0.06, ni siquiera un 1% positivo, cero por debajo de cero. El nuestro paga 7% en Wall Street. Ese es el poder de tener una economía decente. Ese es el poder de tener un mercado de valores fuerte. Ese es el poder de tener instituciones fuertes. Colócame la número 24, señor director, para que veamos la facilidad de hacer negocio en Suiza. 36, miren, de 190 economías, Suiza está colocada en el puesto 36 y nosotros en el 115. Eso hay que corregirlo, presidente. Hay que bajar eso, que sea fácil hacer negocio en la República Dominicana, que no se le pongan trabas a las personas que quieren tener sus empresas. Porque los empresarios políticos, funcionarios que se roban los cuartos del país, son empresarios, le frenan a usted su mercancía en la aduana y ellos son los empresarios ahora. Colócame la número 25, señor director, para que veamos el ITEVIS en Suiza, amplíelo eso, 7.7% a la venta y nosotros pagamos 18%. Eso hay que bajarlo, señor presidente. Ponerle máximo un ITEVIS de 14%, como la propuesta que le hizo el licenciado José Díaz, presidente de FENACER, al gobierno, de bajar el ITEVIS a un 14%. Eso es correctísimo, señor presidente. Hay que bajar ese ITEVIS. En la reforma fiscal hay que bajar el ITEVIS y colectar más dinero, que evitar la evasión y el fraude y los ladrones presos y confiscarles sus bienes. Colócame la número 26, señor director, para que veamos el PIB de Suiza, un país muy similar a nosotros. 747.000 millones de dólares. El de nosotros son 78.000 nada más. 7 veces más o 10 veces más. Suiza produce, porque es un país que está concentrado en la educación, en el respeto a la ley, en el trabajo. Y nosotros queremos ser políticos para robar y hacernos ricos. Así no podemos avanzar como país. Colócame la número 28, señor director, para que veamos Suiza, que del número 4 bajó al número 3 en el rango de corrupción y nosotros estamos en el 137. O sea que en Suiza la corrupción es cero. A los suizos no les importa que hayan 1000 reformas fiscales todos los días porque no hay corrupción. Los funcionarios no se pueden robar el dinero del pueblo, de los contribuyentes. Esa es la reforma más importante que hay que hacer. Someter a los funcionarios corruptos de todos los gobiernos y confiscarle todo, ir por ello. Por eso tenemos que apoyar a este presidente, porque es el único que lo está haciendo.
Eso lo hace este presidente, el mejor presidente de los últimos 50 años ya. Entonces, ¿quién es Suiza con relación a la República Dominicana? Bueno, vamos a verlo, la número 29, señor director, para que veamos quién es Suiza. Entonces, un país que tiene una superficie de 41.000 kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 48.000. Una población de casi 9 millones de habitantes, nosotros somos 11 millones. El PIB de ellos es 748.000 millones y en nosotros son 78.000. Per cápita, cada suizo per cápita tiene un ingreso de $80.000. Hablan idiomas alemán, francés, italiano y romanche. Es una de las economías capitalistas más estables y poderosas del mundo. Moneda franco suizo y representa el 3% del índice del dólar. Tiene 28 premios Nobel y 100 más que están vinculados a Suiza. ¿Y nosotros qué tenemos? Muchos ladrones funcionarios. Entonces, es por ahí el asunto. No es por otro lado. La reforma fiscal es irrelevante cuando tenemos estos parámetros de Suiza. Entonces hay que corregir eso, presidente. Hay que corregir el índice de corrupción, que nosotros estamos en 137, Suiza en 4. Eso hay que bajarlo a 50. Hay que corregir la facilidad de hacer negocios, que la República Dominicana es 115 de 190 economías y Suiza 36. Entonces ellos producen 748.000 en el Producto Interno Bruto y nosotros 78.000. ¿Por qué? Porque no hay sobrevaluación de obra, porque no hay estafa, porque no hay robo, porque no hay soborno, porque los suizos no necesitan hacer política para ser ricos. Basta y sobra que se preparen y estudien, porque le garantiza al país su estabilidad de ellos y de todas sus generaciones. Entonces, antes de irnos, señor director, vamos a ver Venezuela, lo que pasaba en Venezuela, que nosotros dijimos que venía una explosión muy similar a Venezuela, la número 30, señor director, para que veamos rápidamente quién es Venezuela, para que comparemos, mire, 76 de rango de la corrupción, la número 31, señor director. Venezuela, la facilidad de hacer negocio es 188 de 190 economía, o sea, a 98% prácticamente podrida una sociedad, porque producto de su sistema de gobierno corrupto, delincuencial y ladrones que tiene, y eso le costó a los venezolanos 7 millones de venezolanos fuera. Colóqueme la número 32, señor director, para que veamos la deuda de Venezuela, 350% del PIB, Suiza 43, República Dominicana 70. Entonces no se puede sostener ese país. ¿Producto de qué? Producto del gobierno que tiene corrupto y un gobierno de narcotráfico. Colócame la 33, señor director. Y lo vamos en la 34. Los bonos soberanos, mira, ahí está el rating, todo negativo, en default, porque no tienen dinero para pagar Venezuela. El país más rico en los años 80, hoy es el segundo país más pobre. ¿Producto de qué? Producto del gobierno que tienen ellos ahora. Y que nosotros íbamos en esa misma dirección si se quedaban las autoridades pasadas. Producto de la corrupción, el robo, el soborno y la sobrevaluación. Puede bajar con nosotros, señor director. Y los bonos venezolanos, 20 centavos. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre tener un país institucionalizado, con un mercado de valores fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Entonces, si queremos de verdad tener ese país como los suizos, que somos un país pobre, bueno, tenemos que implementar todo eso. Tenemos que bajar la deuda externa de 70 a 40. Tenemos que bajar el índice de hacer negocio de 115 a 50. Tenemos que bajar la otra parte de la corrupción de 137, bajarlo a 50. Y bajar todo eso y que nadie esté por encima de la ley, que el dinero robado de los contribuyentes, vayamos por esos funcionarios. Y si usted se robó 1.000 millones de pesos, bueno, 1.000 millones de años preso. Entonces, solamente así, con esas tres cosas, nada más, un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y nadie por encima de la ley, vamos a hacer la próxima Suiza. La reforma fiscal, dice Wall Street, dice la Bolsa de Valores, que debe ser ahora que estamos en expansión. Y no debemos esperar que la economía mundial entre en contracción y que se pierdan millones de empleos, porque eso entonces sí provocaría un estallido social en el mundo. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden.
Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó En todas partes un